Gracias por mantener la sintonía. Seguimos aquí en Cuentos de Cuentas, este programa dedicado al emprendimiento, a los temas de economía, finanzas, análisis. Señores, análisis siempre hechos de manera muy responsable, pero sobre todo tratando de llevar a ustedes educación financiera. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y es las pymes, porque obviamente somos emprendedores y siempre estamos aquí en favor de los emprendedores. Por eso el día de hoy nos acompaña alguien, bueno, que la vida nos ha puesto en el camino, que es el señor Henry Valdés, quien es economista, mercadólogo, y nos trae una presentación de lo que es una obra muy interesante, un libro a favor de las pymes. Saludos, Henry, ¿cómo estás? Hola, Diandra, ¿cómo estás? Feliz de tenerte aquí, muy orgullosa. Gracias, y de verdad me siento muy contento y orgulloso de acompañarte en este programa. Henry, aparte de tus labores como economista, como mercadólogo y que trabajas en una institución financiera muy reconocida en el país, también entiendo que eres educador. ¿Cuánto tiempo llevas ejerciendo educación? Como maestro tengo más de 12 años. Antes de ser licenciado en mis áreas de mercadeo y economía, era maestro de escuela, de colegio. Ya a nivel superior tengo aproximadamente 7 años. ¿Y cómo ha sido esa experiencia relacionada al mundo de las pymes, de tus estudiantes? Sí. ¿Cómo lo has visto crecer? ¿Qué anécdota tienes? Correcto, de verdad que ser educador y vivir los conocimientos y que te camines por las venas, compartir conocimiento es maravilloso. Y yo diría que si dejan de pagarme las universidades y yo tuviera la forma de cómo sustentarme económicamente, yo siguiera dando clases. Wow. Porque me gusta cuando yo puedo ayudar, encaminar y puedo ser parte del crecimiento académico y empresarial de alguien. Cuando creamos este programa, Henry, algo que te cuento es que nosotros siempre tratamos de unir, de contar historias, por Correcto. Eso somos Cuentos de Cuenta, y dentro del aprendizaje que queremos llevarle a las personas también, queremos llevarles historias. Cuéntanos un poquito de quién es Henry, de su niñez y cómo llega a ser el Henry de hoy. Bueno, el Henry de hoy, del 2022, es muy diferente al Henry del año 1980, del 15 de octubre, cuando nací en pobreza extrema, en un campo de San Juan de la Maguana, que a pocos años murió mi madre y que no vivía con mi padre. Y ahí entonces empezó una vida traumática para un niño de aproximadamente 5 años, de que quedó sin la madre con quien vivía y que el padre no estaba separado de su madre. Ya empecé entonces a vivir con tíos, con primos, con hermanos, y entonces empecé a saltar de casa en casa y de familia en familia, y ya entonces la vida empezó a darme duro. Y me hice adolescente bajo un ambiente de mucha necesidad, mucha miseria, y bueno, y parte de esa historia de hambre, de muchas necesidades, fue la que me obligó a querer ser alguien. ¿A qué te aferrabas, Henry? Un niño adolescente, quizás sin tanta orientación. O sea, tus familiares te daban lo que podían. Bueno, realmente... ¿A qué tú te aferrabas? O sea, ¿qué pensaba ese Henry de 12, 14 años quizás? Tenía toda la libertad del mundo, un niño de 7, 8 años, donde no tenía una madre y un padre que te corrija, que te obligue a hacer las cosas. Bueno, fui un niño que crecí con libertad total. Pues dentro de esa libertad, gracias a Dios, tuve amigos y vecinos cristianos que, bueno, te encaminaron. Me invitaban a la iglesia, a la escuela de niños, y bueno, y fui cogiendo poco a poco los principios del Señor, pero deambulaba, era un niño deambulante que no tenía un hogar fijo. ¿Y cómo llega ese niño que quizás no tenía una guía estructurada y un patrón familiar a ser economista, superarte a la universidad con tantas precariedades, hacer 2 carreras, maestrías, todo de Dios? De verdad que ¿qué te inspiró? El fundamento de mi vida es Dios. Amén. Desde el inicio yo diría que Dios como dice la palabra, Dios escoge lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo para avergonzar a los poderosos. Bueno, yo diría que yo soy un ejemplo de eso, de que Dios me tomó siendo un niño, creciendo en miseria y con muchas necesidades, sin afecto familiar, sin afecto de nadie que me pueda proteger. Pues crecí, me hice un adolescente con muchas necesidades de todo tipo. Y bueno, gracias a Dios, Él quiso que conociera personas cristianas que me invitaron a los caminos del Señor. Y bueno, con muchas necesidades, era limpiabota,
Ay, que qué aquí lo bonito. cuento en mi libro. Fue mi primera actividad productiva de limpiar zapatos. Y así fui creciendo, me salí muchas veces de la escuela. Siempre me salía, casi todos los años, porque no tenía zapatos, no tenía uniforme, no tenía cuaderno. Y siempre aparecía alguien, Dios mandaba a alguien que me regalara unos zapatos, que me regalara la camisa de la escuela. Y bueno, Y la universidad, o sea, ¿quién te inspiró a entrar a la carrera de economía, mercadeo? Cuando ¿Cómo ya tú yo decides era, eso? cuando a la mala me hice bachiller, muy a la mala. Pero era buen estudiante, jefe. Era muy inteligente, pero las necesidades, Poco aplicado. las necesidades me arropaban. Las necesidades arropaban mi inteligencia y muchas veces pasaba por medio brutón. Y no era porque no generaba, era que tenía hambre. Ah, qué Yo lindo. recuerdo que muchas veces en la universidad falté a muchas clases o yo llegaba y no entraba y era que tenía mucha hambre, no generaba, no iba a entender. Y si entraba, estaba más pendiente a mi de la barriga, a mi Wow. escándalo estomacal que a las clases que daban. Y bueno, aún siendo ya adulto, pasé mucha hambre en lo que estaba forjándome profesional. Y bueno, todo Dios, como te digo. ¿Qué me inspiró? Quise ser alguien para llevar este testimonio de que Dios es bueno, de que Dios existe, de que Dios es real y que, como está en su palabra, Dios elige de los más menospreciados del mundo para avergonzar. Yo no quiero que Dios avergüence a nadie conmigo, pero eso es lo Pero que sí para demostrar para que la demostrar. fe mueve montañas y que la fe realmente y nos que puede Dios- ayudar a y que superarnos. Dios existe, Amén. Dios es real. Qué bonito. Y a medida que fui creciendo, pues quise ser siempre alguien. Y ese deseo de superación cuando me fue di lo que te cuenta motivó. de que hay una fuerza sobrenatural en la humanidad, en la tierra, de que si tú le crees a Dios, Dios hace milagro, Dios transforma, Dios abre los mares a favor de ti. Qué bonita historia de fe, Henry. Y pasando ya a la parte más profesional, y de verdad que es muy linda tu historia y nos conmueve mucho, y qué bueno que la puedas contar aquí con nosotros y Claro. abrir tu corazón Claro. con nosotros. En la parte ya más profesional, ahora estamos en una situación económica, hablando de precariedades y demás, estamos en una situación económica quizás de mucha incertidumbre en la República Dominicana. A nivel mundial. Ahí a nivel mundial también, ahí te iba a decir, no solamente nosotros, a raíz de la pandemia, que si la guerra, el mundo cambió. Sí. ¿Qué perspectiva tienes tú de la economía como economista? Bueno, ante eso? realmente, como te digo, ya desde el inicio pertenezco a la Asociación de Economistas de la República Dominicana y la economía es casi como la medicina o casi como el derecho. Cada quien tiene su hipótesis. ¿Cuál es la de Henry? La de Henry es que estamos atravesando por momentos muy difíciles. Estamos atravesando y se pudieran agudizar más los conflictos y las necesidades económicas. Pero hay una salida y es que si ponemos a generar nuestras capacidades humanas, si nos unificamos en talento y en decisiones, esas necesidades que se pueden avecinar, que están próximos a que cada día los precios de los combustibles, de la canasta familiar, van a seguir creciendo. No es cuestión de los Por la presidentes. escasez. Dicen que el presidente de ahora subió el gas, tiene que subir obligado. Es Que un los tema de huevos escasez, tienen que oferta y subir. demanda, exacto. Pero mi hipótesis es de que a pesar de que la República Dominicana está atravesando por momentos cruciales en materia económica, creo que pudo haber sido peor si cada uno de nosotros los dominicanos no, en medio de la pandemia, no hubiésemos puesto de nuestro esfuerzo y salir airoso. Fíjate que la mayoría de los dominicanos, en medio de la pandemia, algo hacíamos. Mucha Sí, gente reinó la creatividad, reinó la el deseo de creatividad. superación. Exacto. y el Entonces, compromiso la también de la hipótesis gente. mía es que así como nos vimos en medio de una pandemia, donde todos sacamos nuestro lado creativo, nuestro lado pyme, para poner a generar y no morirnos. Algunos decían, muérete en casa. No muérete en casa. Piensa en casa y pon a producir tus ideas. Bueno. Y mucha gente en sus casas puso negocio en línea, que Instagram, y no morimos. O sea Y que aquí estamos, amén, gracias mi a hipótesis es de que podemos salir airosos de todo lo que se pueda presentar en materia económica, pero siempre tratando de poner a producir nuestras ideas productivas. El talento, el talento recurso humano es lo humano. más importante que tienen los pueblos, las empresas y todo lo que hablamos. Háblanos de tu libro Las Pymes. Las Por Pymes, cierto, sí. permíteme aquí mostrarlo. El libro Las Pymes, Generadora de riquezas. generadoras de fuentes de riqueza para la erradicación de la pobreza. Este libro estuve leyéndolo, ya he empezado, voy
por una buena parte, Sí. pero estoy viendo, es una investigación Es un que estudio tú de campo, un hiciste. estudio de campo. Como mercadólogo me interesé en conocer cuáles son las principales problemáticas que enfrentan los emprendedores y los microempresarios. En virtud de que todos podemos salir airosos, pero ¿qué nos está pasando? Que la República Dominicana no avanza. ¿Cuáles serían quizás esas dos más comunes, esas dos trabas más comunes para las La pymes? primera es confiar en nosotros mismos, que podemos, que sí podemos, e iniciar nuestras ideas productivas a ponerlas a producir. Y lo segundo es recibir el apoyo en materia de asesoría, consultoría de parte de expertos. Por ejemplo, existe un ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, que es el ministerio que se encarga de asesorar, de orientar y de apoyar a los emprendedores a la hora de iniciar un proyecto. Pero usted tiene que querer, usted tiene que poner de su parte, pero con las asesorías necesarias. Que a veces se La vida dificulta de- el acceso a un pyme porque no tiene los recursos. La vida de Pero un también negocio- a veces yo creo que también, Henry, y lo he visto porque he estado de cerca con el ministerio y sigo mucho el tema de las pymes, que a veces hay cursos y hay ofertas de capacitaciones y a veces los pymes no van. Exacto, También. por eso dije que los principales somos nosotros mismos. Creer que podemos, pero recibir y dejarnos ayudar. Henry. La vida de un negocio está estimada entre 0 meses a 3 años. Todos los negocios en su mayoría mueren antes de los 3 Sí, años. y básicamente también esas son las estadísticas comparadas en nuestra región de América Latina. Pero dejarse asesorar, dejarse apoyar y orientar. Henry, en materia quizás de impuestos, ¿qué piensas tú que podría favorecer a las pymes en el tema de tributación quizás? ¿Qué flexibilidad propones tú a raíz de tu investigación que podría darse o qué sugieren las pymes para mejorar Los eso? negocios producen con qué pagar sus tributos, pero yo creo que si hubiera una flexibilidad en cuanto a los montos, a eso le corren muchos emprendedores a la hora de formalizarse. Recientemente hablaba con el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Peravia y él decía que muchos emprendedores temen La formalización. debido a que tan pronto se formalicen con la DGI y la Cámara de Comercio y Producción, de una vez tienen que empezar a tributar. Y que son tributos tan fuertes que le hacen pagar anticipo. O sea, tienen que pagar lo que viene del año los impuestos del año que viene, págalo hoy. Y él dice, no lo he producido, tiene que pagarlo. Eso es lo que llamamos anticipo. Y otros impuestos más a los que le corren los emprendedores. Entonces, en virtud de eso, yo creo que las autoridades deberían flexibilizar los montos y los costos a lo que ajustan a los emprendedores a la hora de pagar y tributar. Otro dato interesante que no solamente se manifiesta en República Dominicana es que, bueno, las pymes alrededor del mundo forman más del 90 y tanto % de lo que es la Aproximadamente industria el 93% a nivel mundial. de toda la empleomanía mundial de modo directo e indirecto. Exacto, pero en República Dominicana nuestras empresas, nuestro ecosistema financiero, empresarial, vamos a decirlo así, está compuesto por cerca de un 99% de pymes, de MIPYMES. Casi el 100% de todas las empresas de la República Dominicana son pymes. Son pymes, exacto. Entonces a mí, en torno a eso, es que me llama mucho la atención lo siguiente: se hacen muchas políticas de Estado o de ministerio y demás enfocadas a las pymes, y cuando veo pymes me surge a veces la pregunta y digo, pero ¿por qué pymes si pymes todo? A veces siento que se digrega. ¿No sería, desde tu punto de vista, Sí, quizás más factible enfocarlas por un sector específico que llegue más a la gente En de esa esa misma forma? Porque a veces habla de, hay facilidades para las pymes, pero están ¿cuál hablando pyme de si todo el todo. mundo es pyme? Entonces vamos a segmentarlo. Yo diría que las intenciones son buenas y los propósitos y como lo externan son ideas maravillosas, pero no sé si es que los asesores del ministro de Industria y Comercio y MIPYME y algunos funcionarios más que tienen poder de decisión, tal vez los asesores no lo están guiando o no están segmentando lo que es pyme en micro, pequeñas y medianas empresas. Esas son las MIPYME, o sea, porque el libro está orientado a pymes pequeñas y medianas, o también incluye esas microempresas pequeñas. Hablo de las pymes, pero hay un capítulo donde hablo de las MIPYME, que son las micro. O
sabes que para tú poder Que ser mediano, estamos hablando de micro, un saloncito quizá en la salón, marquesina, un taller, una mujer que repostería, cocina, exacto, que hace exactamente. comiditas en la casa y demás. De correcto. hecho, Entonces yo entiendo que las autoridades de industria y comercio y MIPYME y las autoridades superiores deberían, dentro de su plan de apoyo a las pymes, segmentar los grupos de apoyo. Vamos a trabajar con los microempresarios. Vamos a trabajar con los emprendedores. Vamos a trabajar con las medianas empresas. Y yo me voy porque más ahí. pyme Si es hablo de todo. micro, ¿qué sector del micro también? Si nos vamos por salones de belleza, si nos vamos a impulsar quizás los micro restaurantes. Correcto, porque micro es de 1 a 10 empleados. Entonces, un salón, un taller. Este libro, Henry, de alguna manera u otra, ¿está orientado a profesores o está orientado a estudiantes o está orientado quizás a un pyme que nos puede estar Está viendo aquí orientado a todo y que quiera aprender cómo organizar quizás sus finanzas? ¿Tiene aquí instrucciones para ello o es más de investigación como tal con datos? Es una investigación de campo donde con datos fehacientes y reales y datos tabulados y graficados, orienté los hallazgos de la investigación a todo público. No necesariamente aquel que ya está operando en un microemprendimiento, sino aquel que quisiera emprender. Por ejemplo, una persona que tiene deseo de poner un taller, un salón, de abrir una cafetería, pero no sabe cómo, no sabe a qué se atiene, no sabe cuáles son los pasos que debe dar. Pues ahí los aquí puede encontrar. Podemos ver aquí en el índice de los capítulos, aquí le damos, aparte de que ya hay unos capítulos donde nos enfocamos a los resultados de la investigación, ya en los últimos capítulos, hay una parte práctica. aquí capítulo 9, paso para crear y registrar una empresa. Que es muy importante, que a veces hay mucha disyuntiva, mucha incertidumbre en cuanto a dónde voy, si voy aquí, Fíjate, voy allá. a mis estudiantes en las aulas, aunque la materia en sí no sea exactamente mi pyme, pero es economía. Exacto. Entonces aprovecho mis sesiones de economía y le doy pyme. Para darle la práctica, porque a veces nos vamos mucho en teoría, pero cuando uno se gradúa, uno sale y uno dice, ¿y qué hago ahora? ¿Y qué hago ahora? Entonces, Te felicito por a mis eso. estudiantes lo inclino y lo llevo a conocer las pymes. Y muchos ya tienen sus negocios, muchos tienen sus empresas y ya algunos están innovando y creando. Henry, para cerrar, porque ya se nos está cortando el tiempo. El tiempo en avanza. una palabra, necesito que me digas cuál es quizás la cualidad o el valor principal que tú entiendes que debe tener un pyme para que su negocio sea exitoso. La cualidad principal, Sí. consistencia. Consistencia. Ser consistente. Cuando hablamos de la consistencia vienen otras palabras que se puedan agregar y que puedan ser sinónimos, pero consistencia, resistencia, persistir. Que es básicamente lo que resume tu vida, Henry. Sí. Lo que nos has contado el día de hoy. Persistente. Desde niño fui un chico persistente en que voy a poder, con Dios delante, con Dios, y sí pude. Entonces, persistencia. Bueno, pues persistencia es lo que... Vamos a persistir, vamos a resistir y nunca desistir. Bueno, pues así mismo nosotros no vamos a desistir de ese cariño que ustedes siempre nos manifiestan. Recuerden que tenemos nuestras redes sociales y canal de YouTube @cuentos-te-cuentas-rd, por los cuales podemos mantenernos en contacto en todo momento, y también recuerden enviarnos sus preguntas para responderlas aquí en el programa. Aprovechar, perdóname, ¿sí? de que si alguien de los que están viendo el programa Claro. desea obtener un ejemplar de este libro Las Pymes, lo pueden hacer a través de usted. Claro, otra vez. de las redes sociales de @cuentos-te-cuentas-rd, ahí le pasamos el contacto. De hecho, vamos a hacer una publicación con tus contactos para que todos puedan tenerlo ahí. También lo vamos a poner aquí en pantalla. Y ustedes ya saben, se nos acaba el tiempo, pero en la próxima entrega estaremos aquí con más Te Cuentos, Te Cuentas, contando historias de emprendimiento. Muchas gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a